Estimado Mane, el editor, ¿cómo Hola, estás, amigo mío? Bien, ¿cómo te va? Muy bien, qué gustazo tenerte, qué honor tenerte por acá, amigo. La verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás en este bello fin de semana? La Ciudad de México, ¿no? En este domingo, antes de empezar la semana con todo. Frío, es un domingo frío y llevo unos días aquí confinado, entonces Ujú. estoy con las manitas así entumidas, mira, y no encuentro mi otro guante, entonces, pero bien, todo muy bien. Muchas Sí, qué gracias, bueno. la neta, No, no, me muchas siento gracias. así en el anaquel donde pusiste a Nico y otras personas, te lo agradezco mucho a vi a Nico también, a Roberto Viesca. Sí, también está Roberto. Sí, Roberto Roberto. Bielsa, que le mando un besazo a Roberto. Sí, aquí mencionando de una vez a Roberto, les recomiendo muchos episodios. En el, creo, a mi opinión, sin ofender a los demás invitados, que estuvo increíble la plática con ellos. Pero el de Roberto se me hace que es el que más he aprendido. O sea, ahí sí también yo me sentí a aprender demasiado. Entonces sí, su capítulo creo que es mi favorito en materia de aprendizaje. Y el de Bob Sacuatl, el historiador, igual se me hace en materia de aprendizaje y de apreciación del tema. Esos dos son, wow, ok. O sea, uno es el apasionado de la historia y el otro es el de, date cuenta del sistema. Entonces, sí, disfruté demasiado esos dos capítulos. O No, sea, con Bob, es que Bob es un tremendo. Bob sí, sí, sí. conversar con él debe ser delicioso. Sí, sobre todo la historia son, hasta me dio ganas de ponerme a estudiar historia y poder apreciarlo como él aprecia Sí, sí, la sí, cuando yo materia. lo conocí me pasó exactamente eso. Dije, wow, tiene tiene el carisma necesario para transmitirte emotividad, hace vínculos emocionales con lo que te da aquí el contenido que te ofrece y está súper chido. Y aparte es un güey muy simpático. Saludos Sí. al Bob. Sí, igual saludos a que aquí andan, obviamente. Entonces, amigo Mane, voy a explicar cuál es la dinámica de este podcast. Es platicando, como dice su nombre, es platicando con todos. Mane Mesiux, o no sé cómo se pronuncia, perdón, tu apellido, nuestro invitado de ahora. El punto es conocer a Mane detrás de la cámara, porque muchas veces después de nuestro contenido, pues no sabemos qué hay. Aunque podamos ser lo más abierto posible, es como que siempre hay una parte que no se ve de nosotros. O hay gente de contenido que es un no me vas a conocer lo que yo digo de materia nada más. Entonces, pues muchas veces hay gente que quiere saber cómo pensamos, cómo nos desarrollamos. No se busca la plática incómoda, los temas controversiales que te pueden meter en problemas a ti o a mí, ni tocar los temas igual, pues muy íntimos de, no sé, tus papás te pegaban, ni cosas así, o sea, que ya es invasión personal. Entonces, amigo mío, para empezar la pregunta que es típica, ¿quién es Mane detrás de la cámara? Uy, Manny, es un editor. Es un editor que se dedica a la educación. Llevo 15 años en el medio editorial y de esos 15, 14 han estado vinculados con la educación. En la Secretaría de Educación Pública, en editoriales pequeñas, grandes, puestos chiquitos, puestos grandes. Y hacer eso, trabajar para la educación desde el mundo editorial, desde la producción editorial, creo que ha sido la fortuna más bonita, la fortuna más grande que le puede pasar a una persona, que es hacer lo que le gusta y hacerlo desde donde le gusta. ¿Y por qué la educación? ¿De dónde nació esa pasión por educar? Porque yo sí creo firmemente que hay profesores que no sé por qué se dedicaron a educar o a enseñar más bien. Tienes una importancia, una carga. Yo siempre he respetado mucho a mis profesores de tienes una carga, tienes el futuro así del país en tus manos, tienes la oportunidad de ser el profesor que van a recordar con gusto. Me enseñó su materia y la disfruté. O puede ser ese profesor frustrado de cómo tenía ganas de aprender en esta materia, que pasaron mucho en la universidad, pero no te tocó el mejor profesor y es que te lo llevas con un mal sabor de boca. ¿Por qué te dio el querer educar y enseñar? Porque creo firmemente que el dedicarme a la educación o al aprendizaje es una responsabilidad, ¿no? Aprendí desde muy pequeño que mi vínculo con otras personas, más allá de lo emotivo o de lo emocional, era desde la educación, era formar personas, ayudar a que se formaran. Ser parte de eso me parece increíble,
porque me gusta hacer un vínculo entre el conocimiento y alguien más, pero no un vínculo que guía, una cadena, una cuerda, sino una ventana que se abre. Ujú, Alguien que abre una ventana, alguien que pone una luz sobre algo oscuro. Y eso desde pequeño me ha gustado. Siempre me gustó contar historias, me gustaba involucrarme en las conversaciones de los adultos y aprender y también decirles lo que yo pensaba y lo que yo sabía y construir con ellos redes de pláticas y de conocimientos que una vez adulto entendí como una manera de aprender y de enseñar. Entonces ujú. mi vínculo emotivo con la educación viene de allá, viene de ser parte de esta, de la ampliación del cosmos para las demás personas, de que se enteren de que el mundo es enorme, ¿no? Que es amplio, pero también muy minúsculo y que es muy posible que hay cosas que no conozcamos. Y eso, revelar eso me parece emocionante, ¿no? Que Ujú. quizás esa es la verdadera razón. Porque a mí me gusta emocionarme cuando aprendo, quiero que las demás personas también se emocionen cuando aprenden. Ajá. Y eso de que así eras desde niño, cuéntame cómo era, Mane, buscando esa conexión intelectual, emocional con las personas desde niño, cómo fue, se desarrolló. O sea, en el kinder o en la primaria ibas opinando o viendo, no sé, tú sí le ponías esa atención al libro de Sapo y Sepo. O sea, ¿cómo fue Mane de niño? Yo siempre he sido, soy y seré una persona muy desmadrosa. Siempre me ha gustado el cotorreo, pláticas, pararme, gritar, hacer fiesta. Y en la escuela no era diferente. Ujú, En la escuela rara vez era el vato que se quedaba estudiando o el que hacía todas las tareas, pero ujú, tenía una convicción que era aprenderlo todo, 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 todo. Todo lo que había en los libros tenía que aprendérmelo. Entonces tomaba los libros de texto y los devoraba. Las imágenes, los pies de imagen, todo lo que estaba ahí puesto. Pero en el salón de clases siempre estaba haciendo otras cosas. Y ujú, me metí en muchos problemas, en muchísimos problemas, porque ajá, echaba mucho de madre. Entonces, la bronca es que no me podían castigar o correr porque en los exámenes yo estaba siempre hasta arriba, ¿no? O cuando preguntaban o cuando hacían cosas de interacción, conmigo no había ningún problema. ujú. El problema es que pues no entregaba la tarea, prefería salir a jugar, hacer otras cosas. Pero era por esa misma razón de la que te hablaba hace rato, me encantaba aprender cosas, me encantaba emocionarme leyendo cosas. Entonces, Ujú. mi mejor libro, mi mejor amigo durante muchos años fue una enciclopedia. Ajá. Mis padres tuvieron a bien darme el mejor regalo de mi vida cuando yo estaba en quinto de primaria. Un libro que no sé si todavía lo vendan, seguramente sí, se llama El Mega Junior, una enciclopedia azul para niños, Ajá. que estaba dividida por campos de conocimiento, lengua, matemáticas, historia, geografía, destrezas de no sé qué, habilidades mentales. Ujú. Y pasaba horas leyéndolo y releyéndolo. O sea, me aprendí las capitales de los países, las banderas, las monedas, el idioma oficial, los uniformes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la diferencia entre un sustantivo entre el sustantivo y un adjetivo, entre el artículo y Ujú. un pronombre. O sea, era una cosa increíble de guardar libros. Entonces, creo que Ajá. ahí viene esta cosa de leer y de no quedarme quieto. Sí, o sea, tienes una dualidad entre el niño desmadre, pero el niño aplicado, el niño culto. ¿Cómo toman eso tus padres? Porque, o sea, usualmente pues los padres tienen que lidiar o el niño travieso que tiene que ir a las juntas, de que, oiga, su hijo ya tiene 20 sellos de no sé qué hay en en la clase, el sello del periquito, oiga, pero pues tiene también 10. Bueno, pues sí, pero es que a ver, me distraen los otros niños, o sea, él le puede ir bien, pero el otro niño mal. O sea, ¿cómo ven primero esa parte de tus padres del relajo? No sé, no, y todavía lo padecen, todavía porque pues todavía sigo echando de madre, ¿no? Entonces Ujú. les cuesta mucho trabajo cómo asociar eso de este niño que a todas luces se ve que le gusta estudiar y que le gusta leer y que le gusta tener grandes momentos de silencio, también echa mucho desmadre. Habla Ujú. muchísimo en clase, es muy bromista, soy muy pesado, mis amigas y mis amigos saben que soy muy pesado, pues, me llevo pesado con los demás, entonces a mis papás les ha costado mucho trabajo, pues, entender la dualidad, pero tampoco se castigan por eso, más bien ya dicen, así es este güey.
Y ya lo disfrutan y nos reímos juntos y todo, pero de niño les costaba mucho trabajo. Incluso me lo decían. Decía, güey, es que tu problema es que no te callas. Tu problema es que te paras del salón de clases y ya. Y mis maestras se desquiciaban conmigo. Decían, señora, es que Manuel no se calla. Todo el tiempo está hablando, se para y distrae a los demás. Dice, Manuel aprende las cosas con la primera explicación. Y una vez que las aprendió, se va a echar desmadre, pero los demás no. Y no deja que los demás aprendan, no deja que los demás pongan atención. Entonces, al final, pues yo nunca me sentí ni responsable ni culpable, ¿no? Más bien me sentía regañado, nada más. Ajá. Pero, pues, mis maestros y mis padres ya tuvieron que haberse acostumbrado. Y en la otra perspectiva de, pues el niño que está, que el niño amante del aprendizaje, pues tampoco es común, al menos en México. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros ver comúnmente a un niño sentado leyendo una enciclopedia? ¿Cómo lo toma igual tu familia de, pues, quitando la parte del, bueno, al menos aunque sea, tiene amigos, le gusta estar por ahí, pero igual no es muy común eso? ¿Cómo lo toma en la parte de tu crecimiento? Yo creo que lo notaron del principio y pues lo alimentaron. Me empezaron a regalar libros que mantuvieran mi mente ocupada y lo lograron. Y además cuando yo conversaba con ellos, mis papás me decían, a ver, cuéntale la historia de Cuauhtémoc a tu abuelito. Entonces yo había leído cuando aprendieron a Cuauhtémoc y los castigos y las revelaciones. Entonces yo se lo contaba, ¿no? O les contaba cosas sobre la Segunda Guerra Mundial que había leído. Entonces se involucraban conmigo, me daban coba para que yo siguiera leyendo y siguiera contando historias. Y hasta la fecha se los agradezco, porque esa sensación de sentirme escuchado y de sentirme apoyado me hizo un adulto mucho más seguro con lo que sé y con lo que quiero enseñar, lo quiero transmitir. No me da pena decir lo que pienso, ni mucho menos. Entonces, yo creo que viene de ahí. Sí, sí, toda esa parte, ahorita que dijiste lo del, me hizo crecer como un adulto más seguro, pues sí, o sea, como muchos los problemas psicológicos derivan de casa, de a veces de no me escucharon y yo me quería expresar. Entonces, pues, entrando ya a la secundaria, que es la peor época de todos, la época en la que... La peor, no conozco un ser que diga, ay, quisiera volver a la secundaria. Eso no existe, y el que lo dice está mintiendo por compromiso, nadie disfruta la secundaria. ¿Alguna vez tuviste algún problema con tu manera de ser? Digo, tenías el apoyo de tu casa, al menos sabes que de casa está bien ser así, pero ¿no te sentiste diferente? Yo estuve en tres secundarias, yo estuve en tres secundarias diferentes. La primera secundaria en el pueblo donde crecí, en Huatulco, en Oaxaca. Eh, yo venía en una inercia, ¿no? Y aparte en un pueblo, todos estábamos en la misma secundaria. Entonces la inercia de mis amigos, del desmadre, me llevaron a un lugar seguro, donde yo me sentía muy tranquilo, echaba mucho desmadre todo el tiempo. Entonces ahí dejé un poquito esta cosa por el conocimiento y el aprendizaje, porque entré en la adolescencia, y una adolescencia en playa. Entonces mi cabeza explotó. Pero no estuvimos mucho tiempo ahí, regresamos a la Ciudad de México y regresamos a un clima muy frío, al poniente de la ciudad, donde está la Marquesa, cerca de Toluca. Entonces yo pasé de la playa al lugar frío. Y me cambian a la tarde. Entonces llega medio año, en un lugar muy diferente al que yo crecí. Y ahí empieza una adolescencia rara porque empieza hacia abajo. Y ahí el ensimismamiento vino con libros. O sea, ahí fue donde pum, volví a agarrar los libros como acompañantes, como lugares seguros, como vínculos conmigo mismo y con los demás. Y eso fue raro porque yo empecé a ser más callado, más introvertido, me la pasaba muy mal en la escuela, hasta que conocí un par de amigos que me revolucionaron otra vez y iba para arriba, ¿no? Entonces, pasaba lo mismo. Yo echaba mucho desmadre, pero en los exámenes salía muy bien. Entonces, pero yo ya había visto en los libros no solamente una fuente de conocimiento, sino también de emotividades. Ahí conozco ya la literatura, ¿no? Entonces yo estaba más cerca del conocimiento enciclopédico, los libros informativos, los libros sobre dinosaurios. Alguna vez había leído por ahí a
Hans Christian Andersen o a los hermanos Grimm, pero no, o sea, me gustaban, pero la literatura todavía no era lo mío, hasta que llegué a la secundaria. Entonces dije, ok, leer también me puede emocionar, leer me puede conmover. Y leer me puede servir para explorar rincones de mi personalidad que no había explorado, ¿no? Como la emotividad, ser una persona emotiva, apasionada. Entonces, ahí mi adolescencia giró por completo a un lugar de pasiones, de conocimiento, pero de muchas pasiones, de escribir poesía, de ponerle atención a las letras de las canciones. El conocimiento se volvió una manera de soportar la realidad, pero la literatura se volvió una manera de crear la realidad para mí. Si encontraste un refugio en los libros, también Sí, me recordaste como a la película del mundo mágico de Terabitia, no sé si lo ubicas, que por cierto, pésimo final, o sea, yo estoy traumado todavía de niño, o sea, ¿cómo me pusiste esto de niño a destruirme, a darme una depresión y no saber cómo lidiar con ella, con ese final? Pero como no me acuerdo los principales, ¿no? Pero es el de los Hunger Games y la güera esa que la crush de la mayoría de todos en ese momento, pero era su zona de escape. Y en la secundaria, pues yo, por ejemplo, yo era muy enemigo de los libros en su momento, ¿no? Mis amigas, un par de amigas leían ahí en la secundaria y decía, ¿para qué leer si puedes ver las pelis? Por ejemplo, Harry Potter. O sea, la típica, ¿no? Puedo estar sentado 8 horas, 10 o días leyendo cuando me puedo sentar 2 horas y media en el cine y vámonos, toda la historia. Pero fue en la preparatoria que entré a un seminario ahí en la Ciudad de México, en el centro estudiantil, que pues te quitan pues celulares, internet, acceso a la gente, ¿no? Porque pues, estás en discernimiento vocacional. Entonces, ¿cuál es tu escape? Pues eran los libros. Entonces era... Pues ánimo, si no puedes con el enemigo, te tienes que unir. Entonces me acuerdo que la primera serie que leí fue la de Michael Scott, Los secretos de Nicolas Flamel. Entonces, pues era igual de fantasía, pero es ok, eso está padre. A ver, pásame el segundo, a ver, pásame el tercero, a ver, pásame el cuarto. Y como que poco a poco se empezó a volver la adicción. Oye, que también existe Percy Jackson. Oye, que también existe Harry Potter. Oye, pero no todo es fantasía, también puedes leer a Dostoyevsky. Oye, también puedes leer a esto. Porque, por ejemplo, mi profesor de español nos ponía a leer como para control de lectura. Cuéntame un libro, te vas a sentar conmigo y me lo vas a contar todo. ¿Qué leías en tus clases de español? Puedes elegir cualquier libro. Yo leí, por ejemplo, algunos leían los de la telaraña de Charlotte. Entonces, pues era más cortillo. Para los que no se le encantaba leer, pues era más cortillo. Otros agarraban los de Tolkien y es a ver, y el profe se había leído todos los libros sabidos y por haber, y él iba a saber si lo habías leído o no. Porque si te preguntaba cosas muy puntuales y ¿qué hizo aquí, cagada? Entonces, a la madre, pues tenías que estar bien consciente de que sí lo habías leído. Entonces, cuando me tocaban los controles de lectura, pues es un... Profe, leí, por ejemplo, en mi primer año leí como 32 libros, más o menos. Entonces, considerando que no tengo internet. O sea, no tengo internet, no tengo celular, no puedo salir. Es pues, mi única fuente de entretenimiento. Entonces, leí todos estos, ¿cuál quiere? A ver, pum, dime no, pues esto. Pero pues al final todo seminario. También tienes que leer como libros formativos. No solamente ibas a leer gente matándose por ahí. Pero fue cuando empecé a entender como que, hay más que sentarte a ver Netflix, sentarte a ver series. Y entendí que justamente es otra perspectiva. No es que el libro sea mejor que la película, solo es detallitos que quizás tú lo viste de otra perspectiva. Por ejemplo, Harry Potter, que Hermione se le atribuye que es más negra. Entonces en la película te ponen a Emma Watson y dices, bueno, como que son dos perspectivas desde los gestos. Y ahorita que dijiste la Marquesa, nosotros íbamos de repente a la Marquesa, que el pan de nata de ahí, una chulada el pan de nata de ahí. Y me mencionaste tus amigos, cuéntame de esos amigos tuyos. ¿Cómo hicieron que salieras de ese nicho de estar, no sé si te sentías solo, sentirte abrumado, sentirte que nadie te entendía? ¿Cómo te aportaron ellos? ¿Cómo eran ellos no sé si aún tengas contacto con ellos? Imagínate, yo me sentía solo. Piensa imagínate esta escena. Una secundaria cerca de Tacubaya, uno de los barrios más heavy de la Ciudad de México. En la tarde. Sí, la hora de tarde. Con alumnos que tenían 2 o 3 años más que yo.
Ujú. Y yo era muy bajito todavía, bueno, no soy muy alto, pero estaba muy bajito, gordito, 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 de brackets. Rico. Era así, llegué así, puesto para el bullying. Ah, estaba, y aparte yo venía de Oaxaca y tenía acento Con de respeto a costa. los oaxaqueños, Yo tenía acento claramente. de costa, entonces hablaba así, no es cocorrón, el pan. Eh, y pues los primeros meses fueron una cosa terrible, 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 terrible. Yo no quería ir a la escuela. Pero me rescató algo, y esto me gusta contarlo porque me parece interesante, por eso mi vínculo también con el fútbol. Yo jugaba fútbol desde niño, me gustaba un montón, y yo era portero, y no lo hacía mal. Entonces, en una tarde que no hubo clases, nos salimos a jugar fútbol, y yo decidí ponerme de portero. Cuando me vieron portería, se acabó el bullying. Ajá. En ese momento se acabó el bullying, y entonces ya se me acercan, empezamos a ser amigos, y ya, ahí cambió la cosa por completo, ¿no? Ujú. Y, y además, pues en la secundaria, y sobre todo en esa secundaria, puta, ojalá no me escuche nadie. Bueno, me están escuchando muchas personas, pero nadie de ellos. Estaba la hormona así. Sí, Pff. sí, No, sí. pero una cosa Sí, bárbara. sí, Sí, desbordas queso hasta por las orejas, sí, sí, sí. era una locura, una locura, una locura. Entonces empezaban, no, quién te gusta, no qué, y mira, y vamos, y que te haga el paro, y ta, y. Entonces, esos vínculos con esas personas fueron mucho más personales, como hubo una amistad honesta, bonita, genuina de adolescentes, ¿no? Que Ujú, tenían objetivos en común, y el objetivo en común era pasársela bien. ujú, Entonces, con ellos, después de que me cambié en secundaria, les perdí la pista por años, y ujú, después Facebook me ayudó a reencontrarlos, a muchos de ellos, casi todos hombres, por cierto. ujú. Y ellos se han visto un par de veces, pero yo por tiempo, por cosas de la escuela o de la chamba, pues nunca pude ir. Pero sí tengo muchas ganas de ver a ese grupo porque ellos tienen mucho que no los veo. Después entré a otra secundaria donde las cosas fueron muy diferentes. Muy, muy diferentes porque llegué en la mañana. Yo ya llegué con un colmillazazazazo así grandote de haber lidiado con gente de la tarde, gente más grande. Entonces ahí las cosas se fueron por otro camino. Pero Ajá. también muy divertido y esos amigos todavía los veo y los quiero muchísimo. Son parte de mi vida desde hace casi 20 años. Ujú. Y la preparatoria, cuando ya empieza pues, el decidir tu futuro, ¿no? Donde ya empieza pues la vida de adulto joven, las fiestas, los coches, pero pues también la parte, las pláticas con tus papás de ¿y qué vas a estudiar? Y las pláticas con los amigos, de ver el ranking de las más pagadas, es que, o los juzgados, de es que yo quiero estudiar, no sé, arte visual, mi papá quiere que sea abogado, cosas así. ¿Cómo fue tu proceso de decidir qué estudiar? La prepa, uy, donde quería ser único y diferente, quería ser unicornio único y diferente. Único y detergente. Único y detergente. Ahí empezó, yo ya traía la cosquillita del cabello largo y ahí empezó el cabello largo. Ajá. Empezó el cabello largo, empezó el alcohol y llegó la Mary Jane. Y, y también la etapa down de mi adolescencia, o sea, yo ahí sí me transformé, ¿no? Dejé de ser este compa desmadroso que le gustaba echar desmadre e irse de fiesta por alguien que apreciaba muchísimo estar solo. La prepa para mí fue una revolución en mi personalidad. Fue donde se sentaron las bases, se fincaron las bases de mi personalidad. Callado, eh, tenía una novia, me encantaba estar con ella, eh, leí muchísima poesía, creo que fue lo que más leí en la preparatoria, muchísima poesía, filosofía, me metí a la literatura en serio, así, en serio, de forma casi de militar y profesional.
Ujú. Ahí leí, me mantuve lejos de ciertos clásicos latinoamericanos porque yo traía una idea de leer literatura europea, ¿no? Yo quería ser La Baudelaire típica. o Verlaine, ¿no? O Dostoyevsky. Entonces, la literatura escrita en español originalmente me parecía aburrida o innecesaria, salvo la poesía, ¿no? La poesía sí, poesía en español, pura y dura. Ujú. Eh, pero ahí sí, creo que fue una de las etapas más complicadas de mi vida, la preparatoria. O sea, sí la padecí cañón. Y fui a una prepa con grandes personas y grandes cuates, pero fue mi mi verdadero reto fue la prepa para mí. Ajá. Porque, y además, académicamente es cuando decidí, ¿no? Cuál era el camino que quería tomar. Tuve tres maestros una maestra que definió primero las humanidades. Yo entré a la prepa, quería ser biólogo. Ujú. Eh, y me dijo, no, a ver, no, ¿por dónde quieres caminar? Camina, camina por el sendero de tu actitud, de tus ganas, de tus empeños. Llevas mucho tiempo empeñado en las humanidades, no te pierdas, ¿no? No lo dejes pasar, porque luego va a ser más difícil volver. Y ahí empecé a explorar politología, ciencias políticas, economía, sociología, historia, filosofía, y luego caminé por historia. Y, hasta que conocí a mi profe de literatura de la prepa, que sin decirme nada, así, el día que se paró el maestro Jaime Rosas, si alguna vez ves esto, un besazo. Entra al salón de clases, de lentes, rollizo, y empieza a declamar un poema de Salvador Díaz Mirón. Decía, no intentes convencerme de torpezas con los delirios de tu mente loca. Mi razón es a la fuerza, es a la luz. Tristeza es. Mi razón es a la luz, fuerza y destreza como el cristal de roca. Ujú. Unos versos de A Gloria, de Salvador Díaz Mirón. Y todos así, porque venía entrando por el salón y declamó estos cuatro versos de la última estrofa y se sentó en su lugar. Y Entrada dije, épica, verga, quiero pues. ser él. Ajá, dije, este cabrón quiero ser él, o sea, ¿qué tengo que hacer para ser él? Ujú. Y un hombre hiperculto, ¿no? O sea, de pronto hablaba de historia y para explicarnos a Albert Camus nos hablaba del periodo existencial y las guerras, o sea, ahí donde dije, este es el camino. Pero era un camino muy solitario, porque en la prepa donde yo estudié, ahí sí yo era Ajá. el raro, el extraño, el güey de cabello largo, el güey que le gustaban Caifanes, Los Héroes del Silencio, Nirvana, Sí, ya tuve, que hay un amigo así, que fue así, que cabello estudió largo, lenguas. con paliacates, con mi ropa rota. Y eso me trajo ahora, o sea, gente que se quedó conmigo desde entonces, gente leal, gente de verdad, pero también gente que no quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Porque Ujú. además yo estudié una prepa en el corazón de Nesa, ¿no? Entonces, Emocionante. Sí, sí, sí. entonces ya te imaginarás. Sí, y justamente con, ahorita que aquí está mi hermano en el en vivo y justamente puso, yo sé que no eres muy fanático del sistema actual de, pues, de educación, ¿no? Como que ningún sistema educativo es perfecto, creo yo. Entonces, todo se puede mejorar, igual que la gente esté predispuesta a aceptar pues puedo aprender algo de aquí, puedo mover algo de acá. No solo ser rebelde por ser rebelde, ¿no? Porque hay gente que, el típico alumno ¿de qué me va a servir esto? O sea, que está bien la crítica, está bien el cuestionar al profe de cómo me estás ayudando tú, profesor, con esto. No solamente por hacer un complota a la clase, pero justamente menciona aquí, se han puesto a pensar que para cuando entramos a la universidad no hemos vivido ni un tercio de nuestra vida y nos piden decidir a qué nos vamos a dedicar el resto de ella. Es voraz, ¿no? Y como dice el meme, ¿sabes de quién es culpa? Mm. Del capitalismo.
Malvados cerdos capitalistas. Si todo es culpa del capital. No, pero es cierto que el sistema de producción tiene mucho que ver en el diseño de las estrategias curriculares. También es cierto que el sistema de producción está diseñado para que un adulto o adulta entre los 18 y los 25 años le regrese o le dé esos años más joviales, más fuertes. ¿No? Sí, y se nota mucho en China, por ejemplo, el sistema. Claro, entonces por eso es que nos apresuran, ¿no? Y platicaba yo el viernes con un grupo de maestras de preescolar en una conferencia que di. Eso aplasta desde arriba, ¿no? Entonces necesitas profesionistas entre 20 y 25 años, porque es cuando son más productivas o productivos. Entonces, bajas la palanca, entonces presionas. Entonces tienes que salir de la prepa a los 18, pero para que eso pase tienes que entrar a los 15, pero para que eso pase tienes que salir de la secundaria, entrar a la secundaria a los 12, para que eso pase tienes que entrar a la primaria a los 6, para que eso pase tienes que entrar al preescolar a los 3. Y la presión del sistema educativo no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo neurocognitivo. O sea, el desarrollo de una persona, el desarrollo neuronal, los procesos cognitivos no terminan de ajustarse hasta los 7, 8 años más o menos, que es cuando debería empezar la educación escolarizada. Pero eso implicaría tener profesionistas de 26, 27. O más. O más. Y eso no está chido. Sí, porque no, entonces tú a los 30 ya tienes que estar casado y tener hijos, pero es todo este sistema de creencias el que produce eso. Por eso tomar decisiones tan pronto. Yo entré a la universidad a los 17, porque yo entré al presco a los 2, porque mi mamá no me soportaba y me dijo, te vas a la escuela. Entonces, estas ideas de decidir pronto, de someterte a las presiones de siendo tan joven, pueden ser criminales. Y el daño psicológico de generaciones completas. Por eso yo celebro cuando dicen, me voy a cambiar de carrera, pero ya vas a acabar, no importa, me voy a cambiar de carrera. Digo, bravo, qué bueno que lo notaste y que tuviste la gallardía de hacerlo público y de decidirlo y de salirte. Porque esto que estás estudiando tal vez no te define y tal vez no definirá lo que hagas el resto de tus días. Sin embargo, el vínculo que tienes con eso que te gusta va a ser diferente, ¿no? Si yo hubiera estudiado algo con el que no tuviera un vínculo emotivo, quizá lo que hubiera pasado de mí. Pero como lo logré, o sea, logré estudiar algo que tiene una relación profundamente con mi personalidad. Dije, y empecé a explorar los caminos, pero porque soy un vato afortunado, soy un vato con mucha suerte, ¿no? Entonces... Y todo ese proceso de la carrera, a ver, cuéntame, cuando llegaste a la universidad eligiendo la carrera que quisiste, ¿fue lo que esperabas? Quizás hubo detalles que pudo haber mejorado, en la universidad que sí quisiste, ¿cómo fue todo ese proceso? Yo decido que quiero estudiar humanidades y hago varios exámenes para letras. Yo estudié letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo tenía 10. Cuando decido, tenía 16 años. Carajos, yo a los 10 años no puedes decidir ni si te gusta la Coca o te gusta el Sprite o la Pepsi. Tu cerebro está tan confundido que cualquier decisión que tomes a esa edad es revocable, ¿no? Es naturalmente revocable. Y yo decido caminar por ahí. Y también hice el examen para arqueología, para la ENA. Y me quedé. Pero decidí estudiar letras. Entonces llego yo a la universidad de 17 años. Cabello largo, un morralito. O sea, el personaje completo. Sí, de un estudiante de letras, totalmente. Y llego al salón de clases y me encuentro con cosas súper extrañas. Con mini adultos, ¿no? Mini adultos, güey. Sí, pantaloncito de vestir, camisita medio guanga.
Y luego llega banda metalera, ¿no? Ya sabes, Mata Larga, güey, playeras de Slayer, güey. Eh, luego llegó un vato con unos jeans, unas gafas oscuras y una gorra de camionero. Y yo decía, no, ¿dónde estoy, güey? ¿Qué hice? ¿No? Entonces, en las primeras clases, me imagino que por poses o por intentar construir un personaje, en las primeras clases todos recitaban sus versos favoritos de Neruda, de Oliverio Girondo, de Baudelaire, de Octavio Paz, de Alfonsina Storni, de Gabriela Mistral. Y yo no podía recordar mis versos favoritos de Sabines. No podía, estaba asustado. Entonces yo los veía conversar sobre Marx, sobre Octavio Paz, sobre Rulfo, sobre Márquez. Los veía conversar como proto profesionales y yo estaba espantadísimo. Y, no, no. Y así fue el primer año. Todos en 2, 3, 5 años más grandes que yo. Tenía buenos amigos, eso es cierto. Tuve muy buenos amigos. Porque con ellos podía vincularme desde otro lado. O sea, podía establecer relaciones sin caer en los estereotipos o en los personajes. Entonces, esto fue chido. Pero los primeros meses de la carrera fue no me habré equivocado. No manches. Hasta que me cae el 20 de, no, esto es lo que quiero. En una clase de poesía nos piden analizar el Altazor de Vicente Huidobro y yo decido hacer el análisis del capítulo 2, el de irías a ser ciega que Dios te dio sus ojos. Irías a ser muda que Dios te dio sus ojos. Y ahí encuentro como en la maestra que nos dio la clase la semilla de vocación que necesitaba, ¿no? El sparkle de vocación de, es para esto. Ajá. Y a partir de ahí disfruté muchísimo la licenciatura, muchísimo. Además tuve un gran amigo que fue mi compinche y mi roomie años después. Y él y yo nos acompañamos toda la carrera. Fuimos como todas las clases juntos, o sea, no nos soltábamos, no nos dejábamos caer cuando algo se salía mal, y eso hizo que también mi rendimiento académico subiera muchísimo. Y una vez que encuentro que podía dar clases, o sea, que una de las líneas de titulación era la didáctica o la edición, dije, este mundo es más grande, este mundo es enorme. Y me fui a la edición. Tú nunca fuiste, ahorita que dijiste lo de crear personaje cuando recién llegaste, creo que pasa en todas las carreras, ¿no? Los que quieren impresionar. De eso, y lo tengo bien marcado cuando yo llegué a primer semestre, mi profesor de microeconomía 1 nos pone como que el examen de, pues, para ver qué tan mensos estábamos. De qué es esto, qué es aquello, porque pues ya tienes un poco de economía en la prepa. Y la pregunta final era, si encontraras la lámpara de Aladín y te encuentras al genio de los 3 deseos, ¿qué pedirías? Entonces, justamente, y dio las respuestas en voz alta después de, a ver, unos ponían condenar los impuestos para o sea, sí, es crear un sistema socioeconómico capaz de o sea, los que se querían sentir el yo vengo a conquistar la carrera, y otros, pues, no sé, mucho dinero, cosas básicas, ¿no? Otros pusimos la de, pues, pedir más deseos y ya, o sea, como que siempre tenemos esta duda de caer a esta trampa, ¿no? Y el profe como que dio el golpe de realidad, de todos son iguales, ¿sabes? Si quieren hacer de mamador, así nos dijo, si le van a hacer de mamador, váyanse a otra universidad. Veníamos a conversar todos por igual y yo, gracias. Y después me cambié de universidad al TEC de Monterrey y fue la mismita historia del la primera clase que fue introducción a la vida, no, es la de introducción a la carrera. Lo mismo, el profesor, ¿por qué quieres estudiar economía? La típica. ¿Por qué elegiste esta carrera? Porque, y el choro de yo veía las noticias económicas desde secundaria con el periódico y es güey, yo en secundaria a las 6 de la mañana ponía Disney Channel en lo que me iba a la escuela, o sea, ¿qué es esa mamá andar leyendo el periódico a los 13, 14 años? O sea, Sí, o sea, ¿a quién quieres impresionar? O sea, ¿qué te crees? ¿Nunca intentaste hacer el personaje? O sea, como por presión de los demás.
Sí, claro, por supuesto. A ver, no, todavía. En la universidad, claro, yo ya entrando te digo, el cabello largo, pues aquí el personaje Ujú, y todo lo que implicaba, ¿no? Entonces yo, pues la poesía, que era lo que era el eje que fue el eje de mi decisión entonces y que fue el eje de mi análisis en la universidad, me encantaban las clases de poesía, ¿no? Entonces, ese personaje, ¿no? El poeta, pero se fue diluyendo con ujú. el tiempo, con la madurez, con los amigos, con la realidad. La realidad me fue poniendo en mi lugar, ¿no? Eh, pero sí, claro, incluso tenía eh, disfraces evidentes, ¿no? Ajá. Que yo decidía a partir, no tanto como en la prepa, porque en la prepa sí era descarado, pero en la universidad eran disfraces bien hechos, bien definidos, desde el sombrero hasta Sí, las lo botas. quería preguntar si traías el sombrero. Sí, sombreros, boinas. Digo, las boinas, los sombreros y las boinas me gustan un montón y todavía Ujú, las uso. Pero antes era parte de esta manera de revelarme al mundo, de gritarles mi personalidad, ¿no? ujú. Era y es algo en lo que todavía creo. La ropa que utilizas dotas de expresividad al mundo, le dices al mundo quién eres y lo que quieres ser y cómo caminas, ¿no? Por eso a mí no me sacan de onda las personas que utilizan ropa de colores o que tienen un estilo distinto. Me parece que es celebrable que quieran dotar de expresividad lo cotidiano. Pero ya era un personaje y después lo fui mermando, poco a poco lo fui diluyendo hasta que desapareció, ¿no? Ujú. Pero sí, por supuesto. Y un personaje, ya sabes, entre oscuro y socarrón, ¿no? Pero Sí, tenía sí. 17, 18 años. Eras joven, eras joven. Sí, ya, es un montón de eso. Y en la parte de la edición, ¿dónde estuviste como editor? Mi primera chamba fue en una revista que yo fundé, que se llamaba Café con Letras, que por Ujú, ahí tengo unos números, me da muchísima vergüenza, pero ahí empecé como a reconocer cómo podía aplicar eso que ya había aprendido, ¿no? ujú. Era el corrector, el editor, pero también escribía reseñas de teatro. Ahí conocí el teatro desde el punto de vista escénico, porque yo había leído mucho teatro, pero leído teatro, Sí, sí. ¿no? No había visto tanto teatro. Y cuando fundamos la revista, que me empiezan a regalar boletos para ir, ahí mi vida cambió por completo, porque dije, wow, esto es increíble, y ahora es algo que no me pierdo. Pero ahí empecé. Fue en 2006, tenía 20 años cuando empecé en Ujú. ese pedo. La revista creció, estuvo como 2 años vigente. Después cada quien agarra su camino y entré a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, donde aprendí, tuve grandes maestros y grandes maestras. Así, para mí fue una época, 3 años. Eh, yo creo que de los más luminosos, porque además definieron el camino de mi carrera. La educación, por un lado, ¿no? Textos educativos, ya que te pregunten cuando este libro funciona en una escuela, yo no tenía ni idea. O sea, cuando me dijeron, ¿sí funcionaría esto en un salón de clases? Y yo, puta, pues, no sé. No, mi respuesta era, pues, no sé. Y ante el no sé, decidí investigar. Me puse a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, tomar cursos, diplomados de educación, a formalizarlo. Y el otro camino fue el camino de la literatura escrita para infancias. Este camino. Ujú. Ese camino para mí, que estuvo mucho tiempo apagado, mucho tiempo oscurecido, porque no tenía el tiempo o la disposición. Pero ahí la conocí, eh, y además tuve una maestra, Vero, siendo para acá, que me enseñó detalles, me mostró libros, me dijo, mira, esta literatura es tan compleja como la que te gusta leer. Y me daba ejemplos, ¿no? Entonces yo agarraba los libros de Anthony Brown, de Oliver Jeffers, de Isol, con la misma curiosidad que un niño de 8 años.
Porque cuando yo estaba niño, por supuesto que no tenía esos libros, ¿no? Ni de lejos. Lo más que tuve fue un libro de los hermanos Grimm y uno de Hans Christian Andersen, que no se parecen en nada a esto. Y me reveló un camino que mucho tiempo lo quise hacer a un lado. Pero desde hace unos años, 3 años quizá, 4, dije, no, creo que este es el camino que quiero seguir, es el que me gusta. Porque además combinan las dos cosas, ¿no? La literatura y la educación, pero la educación no como un dogma, una doctrina, sino como una posibilidad, como una manera de ver el mundo. Tú que dijiste lo de la posibilidad de la educación cuando mencionaste la de que estuviste con la SEP, que es el primer video tuyo que vi, lo tengo bien marcado, fue sobre los libros de la SEP de historia particularmente. Entonces, pues obviamente muchas preguntas que todos tenemos desde dentro, creo que la respuesta es muy rápida y muy sencilla. La parte de la tergiversar la historia. Y tengo muy grabado justamente tu video, pues ahora sí que tu video tuyo. Porque muchas veces me han preguntado, como me gusta mucho hablar de historia económica, sobre todo de historia de México, pues me han dicho, ¿y por qué crees que tienen que cambiar pues la historia de cuando te das cuenta en la prepa o universidad de que pues, no fue del todo así? Siempre recomiendo tu video de, a ver, es muy viejo el libro de Mane, pero ahí si lo quieres encontrar, por ahí anda, en el que fue muy cierto del cómo le vas a implementar al niño que Francisco Madero fue realmente un traidor. O sea, que toda la historia de la revolución fue traición, 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 matanza, 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 matanza. Entonces no le puedes decir al niño de quinto de primaria que pues no hay un héroe como tal y empezamos de la simbología, del tener que estructurar para que todo tenga coherencia. Entonces que si cambias una cosa tienes que ir modificando todo para que tenga sentido. Entonces fue un chale, porque obviamente te pones como un chairo del sistema, no, nos deberían enseñar la verdad y es a ver, para todo hay un porqué. Sí, sí, para todos un porqué. ¿Quién cuenta la historia de verdad? Lo hablaba con el Bob, ¿no? Para ti, tú viste una persona que chocó, pero al que lo chocaron vio a un menso que andaba, no sé, en el celular, y el del celular andaba viendo una historia de emergencia, una llamada de emergencia. Entonces, ¿cuál es la verdad? Chocó, tiene algo de emergencia, me chocaron. Entonces, ¿tú cómo percibiste la necesidad o el tener, el haber de las cosas de la CEP particularmente? Bueno, vamos, yo estuve en una etapa en la SEP y otra trabajando en una editorial pequeña haciendo libros para la SEP. Cuando estuve en la SEP, yo me dediqué a editar geografía y español. Ahí mi amor por los mapas, ¿no? La SEP en ese entonces, estamos hablando 2008, 2008, 2010, era un aparato burocrático espesísimo. Y los libros son un instrumento del diseño curricular. Entonces, los libros no, y por eso ese video, seguramente el que viste, no muestro el libro, pero también muestro el programa de donde viene el libro. Porque eso es lo importante. El libro es un instrumento del diseño curricular. Claro, quienes nos dedicamos a hacer libros podemos extender, contradecir o cuestionar el programa. Por supuesto. Y esa fue mi chamba y ha sido mi chamba desde entonces. Pero tenemos que tocar ciertos temas, ¿no? Entonces, dentro de la SEP aprendí eso. Aprendí cuál es el origen de los libros. No es el autor, ni es lo que él piensa sobre las cosas. Es el programa de estudios. Y el programa de estudios lo definen, me gusta decirle como cúpulas extrañas en lugares recónditos, porque es una dirección completa para eso, el diseño curricular. Y son especialistas, pero no lo hacen solos, consiguen armar grupos de trabajo y de discusión. Un programa de estudios puede tardar hasta 10 años en gestarse. Bueno, ahora los hacen al vapor, aparentemente, pero los buenos programas de estudios, como la reforma del 93, la del 2006, tardaron años en gestarse. Años. Porque se mandaban a revisarse, o sea, eran conversaciones exhaustivas. Pero los libros son un resultado. Ahora, cuando dejé de trabajar en la SEP y me fui a trabajar en la industria privada, pero haciendo libros para la SEP, libros que pasan por procesos de licitación, ¿no? Tú le muestras a la SEP tu libro y la SEP dice, está cool,
Sí, que lo vendan, que lo distribuyan como libros de texto, yo te lo compro. Entonces, a través de la Conalitec hacen un pedido especial de tu libro y todas las editoriales tienen derecho a licitarse, ¿no? Grandes, chiquitas, no importa. Ahí encontré la manera de darle la vuelta al programa, ¿no? Porque el programa te dice, tienes que decir la Revolución Mexicana, por ejemplo, que es uno de los temas más complicados del programa, ¿no? Sí. Ahí aprendí que para poder hablar de la Revolución Mexicana, desde el punto de vista de la SEP, tenía que ofrecerle herramientas, muchas herramientas, ¿no? Y cubrir cabalmente con lo que querían, pero darles, mira, aquí hay un video, aquí hay otros libros, y lo que me gusta a mí, y siempre me ha gustado, es fuentes históricas de primarias. Mira lo que pasaba entonces. Escucha este corrido, escucha este texto escrito ahí, este texto de Buelna, o sea, entiende cómo funcionaba en ese momento la realidad. En ese pedacito de momento pasaban cosas, entérate. Después vinieron a personas a hablar de eso. Eso está cool, pero entérate lo que pasaba ahí, ¿no? Películas, corridos, canciones, poesía. La literatura que ha estado alejada de la historia porque les parece que, y he visto gente aquí en TikTok que dice que la literatura no debería estar vetada de las clases de historia, no me parece la tontería más grande del mundo. Tú entiendes mejor la revolución después de leer a Mariano Azuela, por supuesto, o a Martín Luis Guzmán, ¿no? Por supuesto que entiendes mejor la revolución después de leer a Nini Campobello, la revolución en el norte. ¿Cómo se llama el libro de los de abajo? Cartucho, Mariano Azuela. Qué Mariano guay. Azuela, La rebelión de los colgados de Martín Luis Guzmán, Cartucho de Nini Campobello. Porque aparte se escribieron ahí, se gestaron esos textos ahí, Sí. en el calor de así, a Buelna, a Rafael Buelna, que también tiene unos textos preciosos de la época, le pasaban las balas acá, porque estaba detrás del batallón de Pacho Villa, ¿no? O a Mariano Azuela, que era médico de estos güeyes, y estaba ahí con Carranza, él conocía, él estaba ahí. Ella me Desde lo luego, pusieron a leer en mi clase de historia de la revolución. Me pusieron a leer a ella. me parece que la literatura debe prevalecer y debe sobrevivir en las clases de historia. La literatura escrita en el contexto, ¿no? Y eso es lo que yo les ofrecí, ¿no? Ok, vamos a hablar de Díaz, ¿no? Pero no podemos decirle, Díaz fue un asesino, que te valga madre lo que pasó en su gobierno. A ver, no. Mira, Díaz pasó todo esto. Económicamente el país estaba así, socialmente el país estaba así. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu juicio al respecto? ¿No? Y mira, aquí hay un texto que habla, una canción que habla de Díaz. Y aquí hay un texto de Bulnes, que trabajó con Díaz, que estuvo en el gabinete de Díaz, hablando de cómo se relacionaba el Porfirio Díaz con la minería, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los datos de ese año de la minería? Entonces, darles herramientas, pero cumplir cabalmente con lo que te pide la SEP, sin sesgarnos, sin ofrecer medianías. Aquí está la literatura, aquí están los textos, tú decídelo. Sí, yo fui de la generación del que creció con que el maciosare de la historia mexicana era Porfirio Díaz. Entonces, pues entrando a la universidad cuando tuve clases de historia económica mexicana, pues empezamos desde el porfiriato. Entonces, yo ya medio sabía, yo no era fan de la historia mexicana por la parte de, me empezó a interesar la historia, pero la europea, ¿no? La típica. Ajá. Entonces, sobre todo la historia italiana, la que me fascina y todo el desarrollo. Pero empecé a leer leer el libro de historia del Colegio de México, la historia mínima de México. Buenazo el libro, se me hace librazo. Sí, un librazo de historia. Pero empecé a leer sobre nuestro general Porfirio Díaz y fue un... Ok, ¿qué pedo? Esto no me habían dicho esto. Entonces, por ejemplo, mi familia y mi círculo cercano pues saben que yo casi me tatuaría orden y progreso. Pero pues hay un... De hecho, mis stickers de WhatsApp son de Porfirio Díaz que yo hice. Pero hay un porqué. Cuando lo hablo en TikTok es mi presidente favorito, todos... No, bueno, no todos, es como un volado el Porfirio Díaz. O lo amas o lo odias. Entonces, no están entendiendo como que
ni siquiera la historia de lo que pasó, porque te digo, mi profesora, que le agradezco mucho, y mi profesor, que también me escucha el podcast, así que saludos al profe Ru, nos enseñó la literatura también durante el porfiriato, durante la revolución, y también no solo la literatura, también el cine durante esa época. Entonces es como las diferentes perspectivas de que pues, el documento puede ser así todo serio de paso, pero cómo se manifestaba la gente, cómo se expresaba, cómo se sentía a través de los libros, que por ejemplo el libro de los de abajo, como era como el Superman de esa época, tenía que tener algún héroe las personas para como apaciguar todo el tratamiento bélico que existía. Entonces, como que también faltaba la parte del contexto histórico, porque es la típica de si hablas de Porfirio Díaz, oye, ¿y dónde están los derechos humanos de la gente, de los trabajadores? Y es un, a ver, o sea, sí, no te puedo decir que no, pero si sabes que después de Porfirio Díaz, la primera constitución, aquí está Bob, así que se me puede corregir si de ese dato que me dieron de la universidad si estoy mal, después de la constitución de 1917, fue la primera constitución que agregó derechos a los trabajadores. Después fue la de Alemania, pero basado en la de México. Entonces, tenía que existir un mal para decir, ah, mira, falta esto, que no había derechos, ah, bueno, ahora se lo ponemos. Entonces, no puedes juzgar, como dice el intrínseco mayor, el Roberto Martínez, de no puedes juzgar el pasado con lo que tienes en el presente. Entonces, no puedes decir que Porfirio fue un tirano, pero pues era lo normal, o sea, bueno, lo común. Lo común. Entonces, no me puedes hablar de derechos humanos si no existían, porque el güey no lo veían mal. Por ejemplo, con la revolución, con la independencia, perdón, de Estados Unidos, que ya se prohibían los esclavos blancos, pero sí existían los esclavos negros, pero eso no te lo mencionan. Y todos ponen a George Washington como que, guau, pero ese güey tenía esclavos. Y los que, pues ya los que van en contra de ese sistema, del, ah, es que era una terrible persona, no. Se ponían a las personas negras como un ser totalmente ajeno a nosotros. Y no lo puedes juzgar porque para eso es normal. Quizás ahorita estamos viendo nosotros el, no sé, usar combustible a base de cosas que contaminan y en un futuro van a decir, no, pues qué pendejos estábamos antes, que usábamos combustibles fósiles para movernos cuando ahorita tenemos esto. O sea, pues son cosas que no puedes andar juzgando y mucha gente como que no tuvo ese profesor que le dijera, nene, ponte el tiro. A mí siempre mis profesores de historia me dijeron, velo desde otra perspectiva, ponlo en contexto histórico, analiza la situación, velo desde otra parte. Si quieres odiar a Porfirio Díaz, que sea con hechos. Con hechos, claro, con hechos sostenibles. Eso ¿no? Es, sí. Si no, y solo me parece odiar. que estos análisis anacrónicos que son... es como decirle a Cervantes que era un gitanofóbico, ¿no? Uh-huh. Porque Cervantes pone a todos los gitanos como delincuentes. Bueno, porque en el siglo XVII en España, en los barrios donde creció Cervantes, los gitanos pues eran usureros, estafadores. O sea, era su realidad. Ajá. Bueno, pero ese tipo de reflexiones a mí se me han parecido innecesarias, pero no inválidas. Sí, uh-huh. Creo que hay una forma, hay una manera de acercarte al texto literario que, a diferencia del texto histórico, juega con interpretaciones. No es un texto, es un texto que se multiplica en sí mismo todo el tiempo. Ahora, uh-huh. Hablando de la historia, el caso exclusivo de Díaz, a mí siempre me ha causado un escozor así gigantesco el fanatismo de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Es decir, es que Díaz era un asesino que no tuvo nada bueno, fue lo peor que le pasó a México, y dices, no, a ver, no, pero, sí, ok, pero hold your horses, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo del otro lado, como, güey, no man, qué bueno, porque además en los arrebatos de ambos lados, ¿no? Qué bueno que llegó Díaz, sí, y los yaquis que se vayan a la mierda, sí, los odio, y Cananea, que tan culero, que pinches huevos. Se lo merecían. Sí. Ambos lados me parecen igual de terribles, ¿no? Uh-huh. Así, me parecen insoportables porque además tienen no solo una versión sesgada del pedacito de historia que han decidido uh-huh. analizar, sino también ese pedacito de historia se los contó alguien que quería deliberadamente hacer un juicio, ¿no? Por acá dice Historia de México que nos falta mucho en el desarrollo de programas de educación e historia, por supuesto. ¿Por qué? Porque entramos a la historia no desde el pensamiento histórico, sino desde las fechas y los datos. Y hay una gran diferencia. El pensamiento histórico se desarrolla desde la temporalidad, desde las nociones de cambio y permanencia.
Y eso no lo hacen los programas de estudio. Llegas a historia a través de la efeméride. Esa es tu manera de llegar a la historia. Ándale, no lo pudiste haber dicho mejor. Te El, aprendes las efemérides, nada más. sí, y llegas a través de la efeméride y luego esa efeméride la van haciendo más grande, más grande, más grande. El programa de historia de cuarto, de quinto de primaria era hacer dos efemérides grandotas. Ajá. ¿No? No, no, a ver, desde el pensamiento. La construcción de una línea de tiempo. Conozco adultos, adultas, que no saben hacer una línea de tiempo. Que no pueden, o que piensan que los procesos históricos no se pueden empalmar. O sea, que no existen en la historia procesos históricos diluidos, ¿no? Ujú. Empalmados, que cohabitan. No, empezó uno así, y hay otro. Entonces ponen Ujú. fechas, ¿no? En este momento termina la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Ah, esa es muy Que, clásica. que, Que que acabó se le con el atribuyen a la conflicto muerte, bélico. ajá, y se le atribuyen a la muerte de Villa, ¿no? Por ejemplo, que Ajá. fue el último. Otros a la muerte de Obregón, otros a la muerte de Zapata, otros a la llegada de Calles, otros a la llegada de Lázaro Cárdenas. Sí. Entonces, ese tipo de cosas de aquí termina la Revolución Mexicana es como, no sé. No sé. Y así se enseña la historia. Ese es el punto. No, el pensamiento histórico es fragmentado, es basado en efemérides. Ahora ya no, pero mucho tiempo fue una historia de bronce basada en héroes y villanos, Ujú. ¿no? Había buenos y había malos. Sí. Y los buenos eran buenos, buenísimos, y los malos eran malos de Malolandia. Ujú. Díaz, Maximiliano, los españoles, Santana, eran malos así como Injustice, así reunidos en un lugar para pensar cómo chingarse al otro, ¿no? Y los Ujú. buenos eran la Liga de la Justicia, que tenían ideales ulteriores, que solo pensaban en el bienestar del otro. Y ya cuando les carvas, dices, carnal, pues eran personas haciendo cosas de personas, güey. Gente haciendo, por ejemplo, la parte de la revolución, gente haciendo política. O sea, no hay buenos y malos, es gente haciendo política, campaña política, es un poco sangrienta, pero pues, o sea, no hay bueno, no hay malo. Y si les cargas a los personajes, cuando yo conocí, por ejemplo, la historia de Felipe Ángeles, Ujú. que hay una biografía hermosa de Felipe Ángeles publicada en 2010 por Alejandro Rosas, eh, y entiendes la complejidad de Felipe Ángeles y de su participación en la guerra, ¿no? De que estudió en Europa, que llegó a México, que Villa lo mandó al diablo, se fue con Carranza, Carranza lo trató muy mal, llegó con Obregón, ahí estuvo y se volvió su general. En fin, Sí. estas ideas de personajes buenos y malos que toman partido con base en sus ideales, ¿no? Felipe Ángeles es la muestra de que la banda no tenía ideales. Ese güey quería romperse su madre y Ujú. buscaba dónde romperse su madre y lo encontró. Sí, porque cambió de bando porque un güey lo mató. Sí. Ajá. Pues me parece que es muy interesante darle la vuelta a esta idea de los personajes históricos, ¿no? De que son unívocos y que y que representan una realidad o un fragmento de la realidad ideal o estamentario, ¿no? Pues son personas haciendo política, ganándose la vida, huyendo, teniendo miedo, pues también siendo pasionales, ¿no? ¿Cuántas cosas en la historia del mundo no han pasado por calentura, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es una manera humana de humanizar la historia, de regresarle es el corazón, de mira, son personas, canal, y también las personas la cagan. Ujú. Y viendo actualmente el proceso educativo pues del país, ya no siendo editor, ya no siendo parte de la edición, ¿cómo ves pues ha mejorado, andamos en la lona, qué le falta, qué le sobra? ¿Cómo ves tú la perspectiva? Bueno, sigo siendo editor, sigue siendo lo que hago y lo que me dedico. Ahora lo hago con otras herramientas y con otros formatos y con otra gente, pero lo hago. Y te digo, soy un afortunado porque hago lo que me gusta desde donde me gusta. Eh, y creo que la educación en general
tiene que dejar de pensarse como, esto que digo va a ser controvertido, debe de pensarse como la manera en la que se va a rescatar el mundo. La educación como esta dadora de saberes o como esta dadora de conocimientos. La educación debe ser un vehículo del aprendizaje. Debemos dejar de ver la educación o educar como un ideal, sino nuestro ideal es que las personas aprendan y que aprendan por sí mismas. Ese debería ser el ideal de la educación. Y con todas las ramas del conocimiento, ¿no? Desde el pensamiento matemático hasta las reflexiones históricas como las que acabamos de tener. Ese es el ideal. Y en eso vamos muy atrasados, porque seguimos representando un aparato contenidista. Es decir, nuestros programas de estudio, los vigentes, Ajá. están repletos de contenido. Es esquizofrénico el programa de historia secundaria. Es esquizofrénico lo que quieren enseñar. O sea, yo me imagino que si mi memoria no me falla, y si alguien aquí los conoce, en segundo de secundaria es historia de México, desde Mesoamérica hasta México independiente, no es cierto, ¿sí? Hasta virreinato. ¿Cuántos siglos son? ¿Cuántos siglos van ahí? ¿Qué te gustan? ¿Unos 8 siglos? No me acuerdo haber visto eso. Sí, según yo más o menos estamos viendo de unos 6 siglos, pero vamos a poner como una especialización, como en segundo de secundaria, que llevas únicamente historia mexicana. Sí, es eso. Tienes 39 aprendizajes esperados. ¿Y sabes qué carga horaria tiene historia? O sea, ¿cuántas horas a la semana tiene historia? ¿Cuántas? Ujú. ¿Cómo madres vas a seducir, vas a enamorar, vas a narrar, o vas a dejar que se enamoren o se seduzcan o que se narren historias con 2 horas a la semana? ¿Qué carajos? Todo eso es Ujú. lo que está mal. No solamente el enfoque sobre Porfirio Díaz, todo lo demás, ¿no? Ujú. Y ya será cosa de que el profe de historia se faje, o la maestra de historia se faje, la profesora de historia, y digan, Nel, vamos a contar la historia, o vamos a narrarla, o vamos a entrarle por otro lado, y quiero que ustedes disfruten este pedo. Entonces, abróchense los cinturones porque nos vamos a ir 45 minutos de conversación, Ujú. ¿no? Entonces la detonas y asombras y sorprendes, enamoras, divulgas, pero estamos lejísimos de eso, lejísimos. Uno empieza a entender cuál es el trasunto de la historia hasta que llega a la universidad. Sí, 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 totalmente. Sí, te digo, yo soy muy fanático de la historia mexicana, pero que me digas, ¿y qué viste en la secundaria en historia de México? No me acuerdo bien. Yo me acuerdo de la prepa, tuvimos un profe de historia socioeconómica de México, se llamaba así, Ajá. Buena que materia. cuando nos habló del milagro mexicano, Ajá. este concepto que a veces me parece súper debatible, Sí, 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 justamente hablé del milagro mexicano antier, creo, hace 3 días. el famoso milagro mexicano, ¿no? Que aparte así dice en el programa, el milagro mexicano, ¿no? Y nos empezó a poner ejemplos y nos dijo, vayan de su casa, traigan cosas de estas marcas, ¿no? Ujú. Cosas empresas que se vendieron, que se compraron, que desaparecieron, o sea, y nos empezó a contar a partir de ahí, eh, pues sí, la microhistoria de la empresa, la microhistoria de los procesos industriales, Ujú. eh, a partir de los 40. Entonces, eso nos enamoró muchísimo. O sea, yo estaba sorprendido no solo de todo lo que sabía este cabrón, sino también de la manera en la que era capaz de contarlo. O sea, nos atrapó con la narrativa. Así, ya después me puse a investigar y dije, muchas de las cosas que me dijo este güey eran mentira, ¿no? Pero qué enganchado estabas, ¿eh? Sí, pero me puse a investigar, Ujú. me puso a leer, ya, el incipiente internet, porque yo ya estoy más rubo que tú, canal. Ajá. Entonces, en el incipiente internet, ¿no? Ahí en mi conexión telefónica, a buscar, porque no había Wikipedia tampoco. Ajá. Entonces era muy difícil encontrar cosas.
Y si ya había Wikipedia, no era tan famosa, o no me acuerdo. Entonces, pues bueno, que cambiar la educación, muchas cosas. Que estamos en el camino, creo que sí. Ajá. Fíjate que igual yo me volví muy fanático de la filosofía desde que yo tuve clases con el doctor Fernando Buscos, que yo sé que es tu compa, al cual pues, le mando saludos al doctor. ¿Tomaste clases con el Fer? Yo tomé clases con él en mi primer semestre, ahí en la Universidad de Anáhuac, en la introducción a la vida universitaria. Pero yo sí fui ese alumno que decía, ¿yo para qué chingados quiero aprender filosofía? O sea, y en mi escuela, ahí en Tabasco, que se llama el colegio aquí, llevabas filosofía en primaria, en secundaria no me acuerdo si sí o si no, pero no solo era filosofía de te sentar a leer un libro, pero sí me acuerdo que el profesor te preguntaba qué entendiste o cómo lo interpretas tú, como que sí intentaban de pues meterte a ese mundo. Y pues a mí me chocaba esa clase, ¿no? Me chocaba de morro, creo que a todos nos chocaba esa clase. Y actualmente, ya como con mis 25 años de edad, de señor, te digo, ¿cómo desperdicié ese momento? O sea, es un... Ay, jóvenes, de verdad, tenían esa oportunidad desde la gran frase del Fer Bustos, del doctor Fer Bustos, de, pues, ¿para qué no seas un imbécil? Para eso sirve la filosofía, ¿para qué no seas un imbécil? Entonces, eso me lo dijo el primer día de clases, que fue la primer pregunta que dijo después de introducirse y todo. Yo sé que todo el mundo se pregunta, ¿para qué chingados sirve la filosofía? Pues para ser un imbécil. Y dices, tienes toda la razón. Me impactó como que mi profesor me dijera eso mi primer día de clases. Sí, así como es. Entonces, toda su clase fue de aunque ustedes lo pueden tomar como la clase de relleno, a mí me vale madres. En sí, la calificación, vengan a disfrutarla. Entonces, toda su clase lo disfruté, de verdad, o sea, fue esto sí me acuerdo de este tal Platón, de su compañerito Sócrates, todo eso, pero pues no tenía ni la mínima idea. Entonces, eventualmente me empecé a meter al mundo de la filosofía y sí me hizo un planteamiento en una clase del cuántas veces no te diste cuenta de estas cosas. Ahorita fue la filosofía. Y dije, pues con la historia también, de que yo era enemigo de la historia, yo para qué quiero saber lo que ya pasó, o sea, ¿de qué me sirve? Y eventualmente pues me volví súper fan de la historia, pues eventualmente me volví fanático de la política, de la economía y todo eso. Entonces, pero igual siento que hay materias, como dices, que pues es una esquizofrenia en la escuela o hay materias que dices, ¿por qué esto? O temas particulares por ejemplo, en las matemáticas, la típica día 15.543 sin usar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces dices, a ver, y me gusta mucho plantear eso con mis amigos a mí de qué chingados me sirvió. Tal vez a ti, que estudiaste Derecho, no, pero por ejemplo a Ricardo, mi amigo ingeniero, pues sí, él se iba a la ingeniería y necesitas un conocimiento básico de cálculo matemático y eventualmente para tener ese conocimiento tenías que saber matemáticas y tenías que saberte a Pitágoras. Entonces, como que siempre tendré que rebuscarle el por dónde. Y eso también me lo enseñaron en el seminario donde estuve. Todas las materias que vamos a tener es un porqué. Yo no llevaba como las típicas clases del sistema CEP. O sea, tenía que cumplir con las materias porque obviamente tenían que darme mis calificaciones. Pero, por ejemplo, de matemáticas yo llevé ingeniería 2 y 3 en primero de prepa. Y es espérate, güey, ¿cómo? O sea, se supone que ya tengo que integrar. Pero, güey, en primero de prepa, esa madre se ve después. Y el profe, pues, era el director de la carrera de ingeniería de la Anáhuac, pero pues yo tengo programa de prepa, tengo universidad, así que pues vamos a darle. Entonces, bueno, vamos a darle, órale, pues. Y empezamos con el sistema de estudios, pero los profesores nos decían, ¿te diste cuenta cómo te salté algunas materias como, por ejemplo, de geometría? Yo siempre fui pésimo en geometría, pésimo, y en química más. Sí, pésimo. Y soy bueno en mate, menos en geometría. Nada más me pones geometría y fracciones. Ya yo estoy viendo en chino, no entiendo ni madres. Pero sobre todo en química. Y mi profesor como que nos intentó siempre implementar a ver, vamos a ponerte un tema que entiendas. Vamos a hablar de química, pero con cosas que veas de la vida diaria. Por ejemplo, cómo funciona la pasta de dientes. Y nos empezaba a explicar cómo funcionaba químicamente la pasta de dientes con los dientes. Entonces dices, mira, así sí lo entiendo, así se me hace menos aburrido, más entretenido
Y el profe justamente criticaba del sistema educativo de, pero si tú te vas a la escuela aquí ¿cómo decía? Al Kinder Pinochito, nos decía siempre, pues no lo vas a ver así. El profe tiene que llegar a cobrar con unos niños que ni lo quieren hacer caso, que ni lo quieren escuchar, que piensan que su materia vale pa' pura madre. Y él también, como sabe que su materia vale pa' pura madre, pues tampoco llega con la mejor actitud del mundo. Entonces, igual siento que la crítica no solo es al sistema educativo, porque, y lo apunté justamente en un video que me dijeron, ¿qué necesita México para ser primer mundo? Y es a ver, no hay una respuesta correcta, porque yo te puedo apuntar fácilmente que se invierte en educación, que la gente deje de ser corrupta, las típicas respuestas que cualquiera te puede dar. Pero pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vas a hacer eventualmente? Entonces, No, bien, como... a lo mejor, y eso es una reflexión interesante, el sistema educativo no es malo porque no haya buenas ideas o porque esté eh, retrasado, es multifactorial. Yo tampoco creo en la palabra rezago educativo, me viene muy guanga. Y me parece que compararnos con otros países para hablar de resultados de eh, evaluaciones estandarizadas como PISA, enlace, esas cosas me parecen criminales y no las hago. Me parece que tenemos un problema de sistema educativo porque no hemos logrado egresar de la educación básica personas emocionalmente estables, eh, socialmente responsables y filosóficamente críticas. No lo hemos logrado. Y para mí ese es el verdadero fracaso. No hemos podido sostener un programa educativo que esté lejos del contenido, que no sea la trastienda de la universidad. Ese es el problema. Todo lo que nos enseñan es la trastienda para que llegues a la universidad sabiendo cosas. Entonces se vuelve un asunto procedimental de paso. Es un momento de paso. No tiene objetivos en sí mismos, más que prepararte académicamente para lo que viene. Y eso me parece brutal. Me parece que es donde el sistema de producción que nos exige profesionistas, que está ahí todo el tiempo, no, necesitamos ingenieros en computación, necesitamos médicos, necesitamos abogados, porque nos ha dicho, oh, sí, pero los abogados necesitan tal cosa y los ingenieros necesitan saber el trinomio acabado perfecto, porque yo en la universidad no se los pienso enseñar. Aquí llegan sabiendo, porque de aquí vamos a ir para ciencias computacionales y tal, el logaritmo y bla, bla, bla. Y el concepto de infinitesimal y todas esas cosas que en la secundaria y en la prepa no ves. Entonces, me parece que es el gran problema. Todos esos que anuncias de corrupción, de precarización del magisterio, esa es la verdad, una precarización del magisterio público, de las escuelas públicas, de las escuelas rurales, la marginalidad, la desigualdad estructural. A todo eso súmale que nuestro sistema educativo en general está diseñado para suministrar estudiantes a la universidad o, en el peor de los casos, para ser obreros competentes. Ahorita que se me dice, es como que te implementan una ideología ya, por ejemplo, la idea capitalista, o en su caso, por ejemplo, China, que hay niños de 2, 3 años que ya te patinan a nivel profesional, pero el niño pues, quizás no sabe ni sumar, porque el niño desde que nació, tú vas a ser patinador. Venga, y te separo de la escuela convencional porque te tienes que dedicar desde tus 3 años a patinar todo el chingado día. Ya lo que si necesitas aprender matemáticas, no, porque eso se va a encargar al niño que ya separamos también para que vaya a ser ingeniero. Entonces, ¿tú cómo planeas, por ejemplo, en las ideologías de la lectura en México, que el que lee es mamador, el que lee está mal visto? Es como ejemplo, empezando desde tu casa, ¿tú cómo implementarías a tus hijos el hábito de la lectura y por dónde empezarías? Vínculo emotivo. Que la lectura sea un asunto de gozo, de placer, de disfrutar. Si puedo tener un vínculo de comunión, de leer para mis hijas o mis hijos, a mí no me interesa tener, lo he dicho en otros lados, un país de lectores. ¿Para qué? O sea, un país donde la lectura está relacionada con el castigo, con la memorización de anécdotas, lo que te decían a ti.
No, vas a leer porque necesito que me traigas un resumen. Y es algo que, al menos cuando a mí me ha tocado proponer este tipo de cosas, a mí no me interesa que me digas qué pasó, me interesa que me digas dónde lees, a qué hora lees, con qué personaje te identificaste, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién te cayó bien? ¿Quién te cayó mal? A mí el resumen de la historia me viene guapo. Pero cuando una persona te dice, este personaje me cayó muy gordo, ¿por qué? Porque paz, te demuestra que no solo leyó, sino también que emocionalmente estuvo vinculada o vinculado con la lectura. Si alguien leyó y fue haciendo sus apuntes y al final te hace un resumen muy bonito acá, o sea, para mí es una pérdida de tiempo. Entonces, emocionalmente debe haber un vínculo con la lectura, siempre. Es un momento de gozo, es un placer. Debe generarte dopamina. Debe ser divertido. Y si el mundo de lectores y de lectoras no logra eso, no lo quiero. ¿Y con cuál empezarías, por ejemplo, en tu familia? O sea, ¿con cuál crees que, o por ejemplo, una recomendación a la gente de, mira, como que para empezar a meter a la gente, a los niños particularmente? Uy, es una pregunta muy difícil y me la han hecho mucho aquí en TikTok. ¿Con qué libro, por ejemplo, para acercarte a infancias? No sé, depende mucho de la infancia, depende mucho. Por ejemplo, ¿te gustan los perritos? Tienes un perrito que está precioso. Mira lo que bonito está. El vínculo, te voy a recomendar algo que te haga sentir bien, que te identifique con lo que te gusta. Me han preguntado tantas veces con qué libro iniciar una vida lectora que mi respuesta ya se volvió un estribillo. No sé, no te conozco. Pero si me cuentas 2 cosas más de ti, puede ser que te recomiende algo de lo que yo tengo aquí, o de lo que yo he leído, o lo que yo conozco. Pero una recomendación así, me parece que es como hacerte una dieta sin pesarte. ¿No? Es así de irresponsable. ¿No? Sí. Yo admiro mucho a la gente que hace contenido sobre libros aquí. Y también admiro cómo lo hacen, pero lo que siempre les recriminaré es que hacen recomendaciones sin conocer a quien se las pide. Dicen, recomiéndame un libro. Sí, te recomiendo esto. Híjole, cómo me choca esa gente. Sí, te lo recomiendo. Y lo que yo puedo hacer es, a mí me gusta. Y te digo por qué me gusta. Y eso sí lo he hecho muchas veces. Cuando me dicen un libro porque estoy triste, yo no sé cómo tratar tu tristeza, no sé dónde la sientes, no sé qué tan profunda es. Te voy a decir qué libro a mí me ha ayudado, o qué libro a mí me ha conmovido, o qué libro me ha liberado. Pero no puedo darte una receta de cómo funcionan tus emociones. Y entonces, eso hace mucho más difíciles las recomendaciones, muchísimo más. Pero las hace también más interesantes, porque cuando yo conozco a las personas, entre más las conozco, más y más entiendo cómo funcionan, o pretendo entender, las recomendaciones llegan solas. Sí. Este personaje me recuerda a ti, toma. Recuerdo las palabras que tú dices, evocan este pasaje de esta novela, o estar contigo me recuerda la sensación de haber leído tal cosa, ¿no? Entonces empiezo. Pero hacer recomendaciones así es complicado, ¿no? Si me preguntas por cuál empecé yo, pues por el que los Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm y esta enciclopedia de la Rus que me robaron en la escuela, por cierto. Pero me parece que esa es la respuesta más genuina y más honesta. Sí, como igual soy pues muy fanático de la lectura, pues mis amigos, a mí me gusta subir en mi Instagram personal como que el libro que estoy leyendo ahorita, y como que ya tengo en mis destacados los libros que he leído y como que un review de libros, porque pues siempre la típica de cuando un amigo quiere empezar a leer, pues a ver, él le gusta leer. Oye, recomiéndame un libro, la típica, ¿y un libro de qué? O sea, yo te puedo decir Percy Jackson, pero también te puedo decir Morir de pie, que es la historia de Emiliano Zapata, o sea, ¿para qué?
No, pues me gusta, no sé, de fantasía. ¿Y qué tipo? O sea, también hay toda una rama. Y, por ejemplo, a ti te gusta... Cuando son mis amigos, como que conozco a mi amigo. Es una, a ver, sé que a ti te va a encantar este. Entonces, uno de mis mejores amigos, que se llama Félix, que le mando saludos, me dice, ¿es ese amigo raro, que le gustan los libros raros? Y me dice, me acabo de encontrar este libro, léelo, te va a gustar. No te voy a contar, yo sé que te va a gustar, pero es porque él me conoce. Entonces, y los leo porque yo sé que si le gusta es por algo y está bueno. Entonces, bueno, dale, va. Y está como que, como tú dices, ese vínculo de, pues, a ver, tienes mis mejores amigos, lo voy a leer porque te gustó tanto como para recomendármelo. Y es que ahí el vínculo es totalmente diferente. Y hay una anécdota que me gusta contar cuando hablo de esto. En la inmortalidad de una novela de Kundera, hay una discusión, ¿es la inmortalidad o la ignorancia? En la inmortalidad. Corríjame si es en alguna de las dos. Hay una discusión sobre un regalo. Eh, Intentan definir qué es un regalo. Entonces, uno de los personajes dice, un regalo es algo que yo le doy a la otra persona para que me recuerde. Entonces, yo le voy a regalar a ella algo que no importa si le gusta o no, pero que cada vez que vea, es en la inmortalidad, que cada vez que vea, me vea a mí y me voy a inmortalizar a través del regalo, a través de la memoria y la evocación. Y la otra persona le responde, no, eso que un regalo no habla de ti, sino de la otra persona. Tú no debes regalarle algo que te guste a ti, sino algo que le guste a esa persona. Y que cuando lo vea, no sepa quién lo regaló. Esa es la virtud de un gran regalo, que es tan bonito, tan útil, tan consumible, que no recuerde quién se lo regaló. Entonces, esa discusión para mí tiene una relación con la recomendación de libros. Yo les puedo recomendar de mi librero, lo tengo ahí porque son libros que me gusta, que me gustará leer o que he leído y que me han gustado. Lo mismo con literatura escrita para infancias. Puedo hablarte de mí. Ahí está la mitad de mi vida, está ahí puesta en los libros. Es una narrativa de mi vida, de los caminos que he tomado, las decisiones que he tomado. Lo mismo para acá. Pero cuando quiero hablar de ti, necesito saber quién eres, ¿no? Y cuando mis amigos me han dicho, oye, mis amigas o mis amigos que ya me preguntan sobre un libro, eh, me tardo un poquito más de tiempo, digo, mira, es este libro, creo que es este para ti, esta novela, estos dos poemas, ¿no? Porque yo te conozco o pretendo conocerte, pero personas desconocidas en internet es más difícil. Sí, 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 esos que nunca has visto en tu vida y es un, dame más contexto, ¿a qué quieres llegar? Sí, 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 porque no. recomienda un libro para mi hijo de 12 años. Entonces, a veces aviento una recomendación así, ¡pum! Porque Ujú, además es una agenda personal. Quiero recomendar ciertos autores, ujú, ¿no? Con ciertos mensajes, con ujú, ciertas premisas, ¿no? Pero ujú. cuando es, oye, me recomiendan un libro para mi hijo, le gustan los dinosaurios. Ah, con eso ya me dijiste 50% de lo que necesito saber. Entonces, le gustan los gatos, pum, le gustan los gatos y el básquet, puta. Le gusta, ah, para niños que viven con papás divorciados. Por ahí hice un video con un libro de Lili vive en dos nidos. Que no, o sea, es para sensibilizar a las infancias que viven en casas de papás divorciados, pero también para quienes no viven esa situación y hay que acercarlos al tema, o sea, presentarles el tema de alguna manera. Entonces, eso de las recomendaciones es un tema interesante. Sí, es un tema bien complejo. Oye, y para empezar a cerrar ya con esta entrevista, de todo tu conocimiento literario, que es muy extenso, ¿con qué personaje te has identificado más y por qué? Sancho Panza. ¿Por qué? Cuéntanos. Siento que soy yo, güey. Siento que Leo Quijote y Leo Sancho, porque Sancho es testarudo, es bruto, es burro, el Quijote le decía Sancho bueno, Sancho cristiano, tan bruto y tan asno. Y no porque yo sea bruto o asno, sino porque me parece que es un vato genuino, es un vato de verdad. Es simpaticón. Pero él es la tierra, es el humus del Quijote, es lo que lo mancha de lodo. Y aparte es muy gracioso, güey. Es muy cagado.
80% de las cosas que dicen Sancho son muy graciosas, güey. Entonces digo, es chido ser el Sancho, porque además Sancho después empieza a alucinar y tiene un proceso de quijotización, ¿no? Él ya se hace el rey de la ínsula Baratar y entonces empieza a crear también un universo de ficción, porque también se sabe parte de la ficción. Entonces me parece que es un personaje inteligente, conmovedor e entrañable. Entonces, si me preguntas, es el Sancho Panza. Ujú. Y ya como última pregunta, creo que es además siempre la más, pues no sé si la más importante, o al menos es mi pregunta favorita, del qué darías tú como último mensaje, pues no sé si de vida o obviamente tocando madera de que vamos a seguir sanos muchos años más, pero tú qué darías como al final de la vida importa esto, o al final de todo esto, ¿qué es lo que tú darías como último mensaje? Pues lo que digo siempre en mis videos, sigamos mandando refuerzos felices al futuro. Nos los vamos a necesitar. No importa cuándo escuchen esto, los Ujú. vamos a necesitar. Pues ahí lo tienen, gente. Me gustó mucho esa frase, de hecho, ¿eh? Qué bueno, qué buena frase, me gustó, me gustó. Entonces, porque mucha gente no se da cuenta que el presente son por las decisiones que se tomaron en el pasado y el futuro será con las decisiones que tomas en el presente. Entonces, sí, me gustó cómo se conecta con eso. Muy buena frase, Mane. Entonces, pues ya lo tienen, gente. Él fue Mane, un editor, escritor, educador, amigo, más que nada. Entonces, pues amigo, espero tenerte pronto aquí en otra conversación. Me encantó la conversación. No, igual es para tener otra después, o igual si voy para el DF echarte una llamada. Por Tenerte cuando supuesto, aquí tenga tienes tu al casa. doctor Fernando Bustos, porque lo voy a casar también. Entonces se la voy cantando de una vez, que claro que los quiero tener Mira, aquí. no sé si anda por ahí en tu live, aquí no está, pero es bien escurridizo el Fer. Tiene rato que no nos vemos, ya que vemos. Ajá, sí, le voy a escribir que quiero tener una conversación ya como amigo. Como yo fui tu alumno hace 6 años, entonces ¿qué anda? ¿Cómo estás? Entonces, vas a ver, también se me hace una persona muy interesante. Entonces, Mane, ¿algo más que quieras agregar? Gracias por invitarme, gracias por la cercanía, lo familiar de la conversación, Ujú. por interesarte por la persona, te lo agradezco y que venga el arte, que vengan años de seguir conversando, de seguir creando, de seguir produciendo cosas chidas. Gracias. Gracias, amigo. Cuídate. Buenas noches, gente.